Bienvenidos compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy les vamos a mostrar la estrategia de evaluación para el grado décimo en la institución educativa técnico-industrial multipropósito. Entonces, antes de entrar a todo este tema de la evaluación, nos pareció muy importante hablar sobre el contexto. Entonces, la importancia de caracterizar el ambiente y de conocer el contexto con anterioridad nos permite saber cuál va a ser ese condicionamiento que va a estar dentro del aula. También hay que tener en cuenta que el contexto no es un concepto inerte, sino que todo lo contrario, es un concepto vivo y dinámico. Entonces, el colegio multipropósito queda ubicado en Siloé, y Siloé queda ubicado en la ciudad de Cali, en la comuna 20, en la parte baja del Cerro Los Cristales. Entonces, estos sectores tienen una particularidad, y es que en un 80% de la gente, de esos terrenos de la gente que vive acá en Siloé, se han dado por procesos ilegales de urbanización clandestina o invasión. En Siloé, por otra parte, la mayoría de sectores son de estrato 1, y hay un imaginario en el que la gente piensa que Siloé es muy pobre. Pero también hay sectores de estrato alto, de estrato que están desde el 3 al 5, como lo son Belisario, Caicedo y La Sultana. Hablando un poco más del contexto social en Siloé, durante el 2018 se registraron más de 600 muertes violentas, 35 de ellas siendo por atraco. En ese sector también se identifican más de 23 grupos delincuenciales con un fuerte componente de tráfico ilegal. Pero en contraparte también hay una fuerte presencia de grupos sociales y comunitarios, por ejemplo, como lo son Tambores para Siloé, Universidad Posible, que está en conjunción con la Universidad ICESI, Pintatón, entre otros. Y Taylor, esto nos lleva a pensar que lo que hagamos en la clase, en el aula, tiene que estar mucho más amplio las perspectivas y no solamente limitadas a esto, sino que también debe haber cierta relación con el contexto y lo que estamos viendo en el aula y hacer que los estudiantes mismos analicen cuál es la situación, cuáles son sus opciones y cómo dinamizar todo esto que pasa en este sector. Bueno, entonces aquí tenemos tres imágenes. Una es este mural de Yo amo si lo ve usted, que es muy característico. Este mural fue producto de las intervenciones sociales que mencionamos ahorita de esto de Pintatón. Así también podemos ver que hay una gran bandera de Colombia que está izando al lado de este mural. Y por último tenemos esta imagen que más o menos muestra el patio de juegos o el patio central de la institución educativa multipropósito. Bueno, y teniendo en cuenta estos elementos del contexto, también vamos a hacer unas especificaciones importantes en lo que respecta al aula de clase. Nosotros decidimos realizar la estrategia de evaluación a partir del primer periodo académico que dura alrededor de 16 semanas, teniendo en cuenta que pueden haber algunos sucesos que nos hagan una variación en las clases, entonces mínimo serían 12 semanas para realizar esta estrategia de evaluación. Es grado décimo industrial de 25 a 30 estudiantes. Nos basamos en los derechos básicos de aprendizaje de inglés del año 2016 para grado décimo, en los estándares básicos de aprendizaje de 10 a 11. Esta estrategia de evaluación se desarrollaría mucho mejor desde la presencialidad y también queremos hacer énfasis en los valores del respeto y la responsabilidad. El respeto hacia el trabajo de mi compañero y el respeto a las opiniones de los demás, así como también en la responsabilidad con mi aprendizaje y el compromiso que tengo con mi educación. Muy bien, entonces esta secuencia didáctica está desarrollada tratando de cumplir los derechos básicos de aprendizaje y los estándares que se tienen para el grado décimo. En ellos se van a desarrollar estas tres competencias claves para el uso y el manejo y el aprendizaje de una segunda lengua como el inglés. Esta competencia lingüística, la pragmática y la psicosocial. Entonces, los DBA que vamos a emplear son los que están aquí. Distingue información general y específica en textos de opinión, discusiones orales y escritos
sobre temas conocidos, con la propuesta de un texto que ya se va a explicar más adelante. Segundo, explique las ideas de este texto escrito acerca de los temas de interés que le son familiares a partir de sus conocimientos previos. También habrá una actividad específica para ello. Redacta textos narrativos, descriptivos y expositivos relacionados con temas de su interés. Aquí vamos a hacer énfasis principalmente en textos descriptivos y expositivos. Finalmente, intercambia opiniones sobre las situaciones de interés personal, escolar o social, que van a haber muchos momentos para realizar esto. En los estándares, entonces tenemos que son 5 estándares usuales que se tienen para todos los grados, que están la escucha, la lectura, la escritura, los monólogos y las conversaciones. Hemos escogido como una representación de un estándar que realmente se va a cumplir más. Entonces, en la lectura vamos a analizar textos descriptivos, en este caso concretamente uno narrativo. El segundo estándar sobre escritura, vamos a valorar la escritura como un medio de expresión de las ideas propias, resaltando los gustos personales de cada uno. Tercero, la parte de los monólogos, vamos a hacer presentaciones orales sobre esos temas de interés que me han llamado la atención con la lectura que estamos realizando. Y finalmente, la parte social, con la participación espontánea en conversaciones sobre estos temas que estamos generando a través de esta secuencia. Bueno, para iniciar queremos introducir el texto narrativo que hemos escogido para el primer periodo, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela detectivesca y relata trastornos de la personalidad, así como también el reconocimiento de la identidad. Creemos que este texto narrativo encaja muy bien con el contexto en el que estamos y además nos lleva a que los estudiantes realicen un análisis mucho más profundo de lo que va lo maléfico y lo benéfico del ser humano. Para escoger cuál texto narrativo, es decir, el nivel de dificultad que tenga, vamos a realizar una evaluación diagnóstica y luego sí vamos a escoger si el resumen del libro, que tiene 23 páginas, o el libro completo de 46 páginas, ambos tienen imágenes. El resumen es de un nivel A2, A1 según el marco de referencia y el libro completo es un nivel A2, B1 según el marco de referencia europea. Acto seguido vamos a realizar la evaluación diagnóstica, que está dividida en 2 partes. La primera está enfocada en conocer a los estudiantes desde sus dimensiones personales y académicas. Pensamos realizar una dinámica en la que en parejas se van a contar quién son ellos, qué les gusta, cuántos años tienen, qué quieren hacer cuando terminen el colegio y pues entre ellos se van a presentar. Así vamos a potenciar mucho más las interacciones entre los estudiantes. Y la parte académica pensamos escribir en el tablero todos los términos que recordemos que vimos en inglés el año pasado. Así podemos darnos una idea de cuáles temas fueron más importantes y más desarrollados en la clase de inglés y cuáles necesitan un soporte. La segunda parte de la evaluación es cómo aprende el estudiante. Esto pensamos hacerlo a modo de ejercicio individual para que ellos conozcan si son más visuales, más auditivos, kinestésicos, tienen más afinidad con la memoria. Esto me sirve a mí como docente para saber qué actividades puedo realizar más frecuentemente, de qué forma, y también a los estudiantes para que ellos se reconozcan a sí mismos como sujetos de aprendizaje. Muy bien, entonces la primera parte es adentrarse netamente en la lectura y comprensión del texto por capítulos. Para eso haremos una división en grupitos de 3. Se va a dividir el texto en 10 capítulos, los cuales entonces se hará una lectura gradual de ellos poco a poco. El trabajo del docente es evidenciar este trabajo en grupos que se está haciendo y apoyar en caso tal de necesidad con palabras desconocidas, expresiones que pueden ser confusas o algo diferentes fuera de su contexto. Luego se haría un ejercicio de socialización, comprobación y participación colaborativa, donde tenemos la presentación verbal de los eventos que cada uno estaba leyendo. Cada uno leyó un capítulo, entonces lo expondrá a los otros. Y así vamos a tener el contexto general de toda la historia. Esto entonces sería una presentación, como se dice, verbal. Aquí entonces estamos apoyando los DBA 1 y 4 y estamos en los estándares de lectura y en los de monólogo estamos
siendo como énfasis como tal y apoyo. En las presentaciones verbales y en el análisis de textos. La segunda parte es la evaluación individual. Está enfocada en un análisis crítico de la lectura ya realizada y la escucha de los relatos de los compañeros. Lo que vamos a hacer es una identificación de personajes y principales eventos, qué les gustó y qué no les gustó, por qué están de acuerdo con las acciones de los personajes, esto a modo de taller en la primera parte de forma individual. Y luego se va a realizar una coevaluación, una socialización de las respuestas por grupos de 4 y se va a hacer el acompañamiento en los grupos por parte del docente para escuchar la pronunciación de los monemas y los fonemas. Vamos a estar utilizando el Derecho Básico de Aprendizaje 1, que está enfocado en distinguir información general. El número 3, que es redactar textos narrativos. Y el número 4, intercambiar opiniones. En los estándares de competencias vamos a analizar textos, vamos a valorar la escritura como ejercicio para expresar las opiniones, hacer presentaciones orales y participar en conversaciones de información que me interese. Posteriormente, vamos a una parte que nos permite comprender, digamos, el idioma inglés de una forma más global. Entonces aquí vamos a ver las expresiones idiomáticas o idioms. Entonces las expresiones idiomáticas son muy importantes porque añaden rapidez y fluidez al discurso. Entonces también se pretende, o sea, más allá de que los estudiantes utilicen esto en el producto final, pretendemos que los estudiantes puedan utilizar estas expresiones idiomáticas en contextos donde ellos probablemente vayan a estar utilizando el inglés. Entonces en la evaluación 1 tenemos el test de expresiones con sus equivalentes en español, porque como es bien conocido, muchas, no todas, las expresiones idiomáticas tienen unas expresiones equivalentes. Y en segundo lugar, vamos a evaluar que también utilizan esos estudiantes las expresiones idiomáticas dentro del producto final. Para eso vamos a utilizar los DBA 1, 2 y 4 y los estándares de... Monólogos y socialización. Exactamente. Entonces, en ese trabajo final colaborativo vamos a conjugar todo el proceso que hemos hecho anteriormente y vamos a hacer una obra de teatro por grupos en la que se le cambie el final de la historia estudiada. Entonces, en un primer momento vamos a preparar el guión y la conversación con su equipo, todo en inglés, evaluando todo esto de la pronunciación y todos estos aspectos fonéticos. Y en la segunda vamos a presentar la obra de teatro con la rúbrica enfocada en el uso del idioma y también en el contenido de la obra. Para esto vamos a utilizar los 3 derechos básicos de aprendizaje y otras 3 estándares y competencias. El de valorar la escritura, monólogos y socialización. Finalmente, entonces, tenemos un último ejercicio posterior a la presentación de las obras de teatro de retroalimentación. Aquí entonces vamos a tener dos momentos, uno de autoevaluación y el segundo de coevaluación. Entonces, en la autoevaluación es cada grupo que se presentó va a analizar el proceso que ha realizado durante todo el periodo, desde la lectura, la apropiación del tema, el rastreo de los personajes, los eventos principales, lo que llamó la atención, la computación de los temas de los idioms, todo cómo ha sido el proceso y la disposición del estudiante para llegar a ese producto en su obra de teatro, cómo se sintió también realizándola. Adicional, tenemos un ejercicio de coevaluación donde empezamos a preguntarnos y a calificar un poco como cuál fue la mejor obra, cuál fue la más atractiva, por qué, dar razones. Eso va a ser muy importante. Y cómo se podría mejorar, qué faltó el detallito de tal obra, cómo podría ser mejor, cómo podría mejorarse el final, ser otro incluso más alternativo. Entonces, estos dos procesos van a ser fundamental para la elaboración final de la autoevaluación final, que ya lo veremos más adelante. Bueno, entonces en todos los procesos que empleamos para evaluar, habían dos partes de la evaluación. La primera parte de la evaluación era en clase. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de eso? Vamos a hacer un engagement box, que es una caja de compromiso, en la que se va a poner la fecha en la que se asignó la tarea en clase y si el estudiante la realizó satisfactoriamente. Entonces vamos a poner un símbolo, una firma,
para constatar que el estudiante realizó esa actividad en clase y aprovechó pues el tiempo y además la interacción con sus compañeros. Y finalmente vamos a tener una calificación cuantitativa en la que están distribuidos los pesos de la nota final. El 15% es de los sellos. Si el estudiante tiene todos los sellos o los símbolos de trabajo en clase, pues obtiene la nota 5. En la primera evaluación, que fue relatos de la lectura, fue el empleo del lenguaje y también el análisis que se le hizo a los eventos importantes. En tercer lugar está la coevaluación, que fue cuando se realizó la socialización del taller en la que se escribió el análisis personal de la obra. Y la evaluación final, que equivale al 25% sobre la obra de teatro. Vamos a realizar un quiz cuando expliquemos expresiones idiomáticas. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación que equivale al 10%. En la cual entonces, como planteamos en la retroalimentación, estaríamos preguntándole a cada uno cómo ha sido su proceso de todo, de cómo ha vivido este proceso de aprendizaje, qué tanto le ha servido, qué tanto ha mejorado, cómo podría mejorar para iniciar un segundo periodo, cuáles son las falencias o debilidades que todavía podría tener para ir creciendo. Así es, llegamos al final de la estrategia de evaluación. Muchas gracias. Adiós. Listo.